Polvo y miseria. Buenos días. Observo mis pensamientos y mis acciones sin juzgarlos. Este llega a través de un amigo que publicó y siempre pienso qué está pasando en cada meditación. Esta palabra de meditar, yo creo que no es una palabra mala. Meditamos en cosas y pensamos, oramos, pensamos, meditamos, mas hay una forma de concentración y que me ponga interesante es esta idea de no juzgar acciones ni pensamientos, que parece atractiva porque el hombre viejo gusta de ponernos en problemas, haciendo vueltas, ¿no? Entonces, de una forma, no queremos estar escuchando esto, limpiar de una forma estos ruidos de que nos juzga. Como dicen, frente del tribunal de Dios, Satanás está siempre nos juzgando. Y las acciones, porque también a veces hacemos cosas y podemos hacerlo mejor o vamos aprendiendo, tenemos errores y también no queremos estar en juicio contra esta cuando llega de el lugar que no es Dios. Mas aquí hablamos de un juicio que hacemos gracias Espíritu Santo, ¿no? Contra el pecado. Y en una forma ahí vemos que los pensamientos y las acciones básicamente en este estado caído, el pecado tampoco sirve, estamos abajo. Entonces creo que hay dos lados de hablar, porque hay la parte que el hombre viejo nos está lastimando y tratando, y muchos sufriendo con este hombre viejo, y hay la parte de, hablamos del juicio que nos lleva a la gracia verdadera, para que no está Dios nos condenando, está nosotros entendiendo a través de su Espíritu a dónde estamos realmente sin Dios. Así es, Ernie, este es un tema muy importante y podríamos titular esta cápsula con este título: ¿podemos los seres humanos dejar de juzgar? Y evidentemente es una doctrina muy atractiva y seductora del diablo. O sea, la idea de que nosotros podemos no juzgar, dejar de juzgar, cancelar el juicio. La verdad es de que esa es la condición del ser humano por causa del pecado. En otras palabras, estamos condenados a no dejar de juzgar. Y es imposible salir de ahí, de esa cárcel de juzgar todo, sin la ayuda de Yeshua, porque es parte de Egipto, es parte de la esclavitud, es parte de Babilonia. Entonces, la idea de cancelar el juicio, que en filosofía se llama epogé, que es cancelar pues todo tipo de doxa, de juicio y de opinión, pareciera que es posible, pero en la práctica es imposible, porque la razón, el pensamiento, el intelecto no dejan de generar pensamientos que ya vienen muchos de ellos como juicios. Entonces muchos tratan de vivir la vida sin juzgar, no quieren juzgar, pero esto es imposible, porque aunque una persona diga en las mañanas no voy a juzgar, voy a dejar que las cosas sean como sean y voy a dejar que las personas sean como sean y piensen como sean, en la práctica es imposible. Siempre hay juicios que no podemos, a lo mejor podemos no decirlos, pero ahí están. Y también podemos no decirlos durante algún momento, ya después resulta imposible, porque pues pongo un ejemplo: si cruzo la calle cuando hay un semáforo en rojo y un coche se pasa al alto y atenta contra mí, pues ¿cómo no voy a juzgar eso?
Entonces, esta idea de cancelar el juicio es totalmente una falacia, y no hay meditación que haga posible cancelar el juicio. Y cuando llegamos con Yeshua, pasamos a otro nivel, es decir, al nivel del sano juicio, del juicio al pecado, exclusivamente al pecado de cada uno, porque no estamos puestos para juzgar el pecado de los demás, sino el propio, el personal. Y eso es lo que ya hace posible que ya no vivamos juzgando a los demás ni las cosas. Entonces, es una falacia, es una doctrina atractiva. Hace poco, pongo un ejemplo, mi mamá literalmente me dijo que se levantó con la idea de ya no juzgar a nadie. Y le dije, ok mamá, pues qué bueno. Y fuimos a tomar un café y en 20 minutos empezó a juzgarme. En menos de 20 minutos, no pudo. Y no se puede, es una cárcel, es una prisión. Si en Yeshua estamos juzgando todo, creyéndonos los jueces, ocupando el trono que no nos corresponde, y por más que queramos llegar a esa actitud filosófica llamada epogé, de no juzgar, cancelar todo tipo de opinión y doxa, es realmente imposible en la práctica, porque sin Yeshua estamos condenados a creernos jueces de los demás y jueces de todo, y no podemos detener esos juicios. Y aquí, cuando regresamos, observo mis pensamientos y acciones sin juzgarlos. Puedo ver también que no puedo hacer que quiero hacer. Es decir, que no hay nada que voy a poner en verdad o falso, porque no hay juicio en mí más. Porque cualquier cosa que hago está bien. Este es que crean una espiritualidad a donde estamos libres de cualquier culpa o culpabilidad. Y también más el pecado es absurdo, que no hay esto. Entonces podemos entrenarnos para que todo está bien. Todo está bien. Así es, la doctrina es perversísima, en grado extremo, superlativo. Y lo digo una vez más, es imposible. No podemos dejar de juzgar a los demás mientras que no llegue la revelación del único juez. Y Él es el que nos va a dar ahora la capacidad, el poder espiritual, para vivir en justo juicio, ¿sí? El que hace el Espíritu Santo, y en lo referente a nosotros, a juzgar la criatura vieja. Pero también hay cosas que hay que juzgar, no podemos vivir sin juzgar. Ok, pues hablaste de juzgar afuera. Aquí hablamos de no juzgar adentro, y yo creo que hay gente que puede entrenar para realmente creer que no hay juicio. Es como cualquier cosa que hago no está mal. Yo creo que esto es posible, ¿no? Que podamos engañarnos para creer que todo está bien. Por eso es sumamente satánica esta doctrina de que si cancelas el juicio en ti mismo, pues eso es ya una superlicencia para hacer lo que quieras, porque al fin y al cabo no hay juez. Ahora, la conciencia a fin de cuentas no permite eso, porque la conciencia, a la vez que nos defiende, también nos acusa. Yo también creo que la religión en general ha creado tantos sistemas a donde juzgaron gente, a donde afectó mal. Se llevó el juicio divina propia para ayudarnos a entender y salir de esta condenación, que es la cruz, y usaron la cruz como instrumento para pegar y lastimar a la gente. Y vemos, la historia nos comprueba que la cruz es el instrumento usado de mucho para controlar, lastimar y quitar la libertad, juzgando y no dando realmente que cada uno va con Dios, que Dios da el poder para que nosotros entendemos entre nosotros y Dios, no con seres humanos en medio, a través del Espíritu Santo, que
el amor, este amor de Dios. Así es. Para apoyarnos, ayudarnos, salir. Sí, esa es la dinámica de la iglesia apóstata en mayor y menor medida, usando la cruz, usando la Biblia para juzgar y controlar y manipular a las almas. Pero como tú lo has dicho y como siempre lo decimos aquí en Polvo y Miseria, nosotros en este ministerio en gran parte estamos basados en Mateo 23 del 8 al 12, en donde se nos dice que no debe de haber mediaciones humanas entre el alma y Dios. O sea, Dios directamente con las almas obrando y trabajando. Nada de que pastores, nada de que obispos, rabinos y maestros. Entonces, pues, el llamado sería esto. Sin la libertad que Yeshua nos da, es imposible no juzgar. Y incurrir en el pecado de creernos los jueces y quedar esclavizados a nuestros propios juicios. Cuando llegamos a la libertad que Yeshua nos da, entre otras cosas, el poder para juzgar y someter a la criatura vieja, y en cuanto al juicio externo, no es hacia los demás. Hacia los demás, o con relación a los demás, pues no tenemos derecho a juzgar a nadie, pero tenemos la obligación de revisar los frutos. Y revisar los frutos en una persona, la clase de frutos que da, y lo decimos, nada más hay dos clases de frutos, los frutos de la carne y los frutos del Espíritu Santo, Gálatas 5. Implica ya una especie de juicio, ¿verdad? Pero no es, o sea, ese ya es un juicio directo de Dios, es más bien un discernimiento más que un juicio. Sí, y nos ponga instantáneamente en la gracia verdadera. Definitivo, porque no estamos juzgando las intenciones de las personas, sino las obras de las personas. Y repito, más que un juicio a las obras, es un discernimiento a qué clase de frutos está dando cada persona. Así es con nosotros, y en nosotros mismos este juicio contra la criatura vieja. La alma está, a través de la cruz, cubierta en la sangre de Yeshua, perfecto, en la forma que Dios ve, más porque también está atado uno, el juicio y la gracia verdadera, van mano a mano. Van de la mano, así es. Entonces vamos a ir con Yeshua para que salgamos de esa cárcel espantosa de vivir juzgando a los demás. Y mal juzgando a nosotros, porque es la criatura adentro del pecado, el diablo adentro nos poniendo para abajo, y Dios quiere liberarnos de este. Así es eso. Y cuando no sabemos qué es el pecado que mora en nosotros, pues terminamos juzgándonos a nosotros, y en última instancia terminamos odiándonos a nosotros. O vamos con esta escuela aquí, observe mis pensamientos y acciones, sé juzgarlos para tratar de salir de este cárcel que la criatura vieja está haciendo contra la alma nosotros. Así es, salir de esa escuela satánica de basta con observar mis pensamientos y mis acciones y no juzgar, no emitir doxa, no emitir juicio alguno, para ser libre. Es falso. Y también salir de esta escuela satánica de una absurda, falsa gracia, a donde no hay juicio, y un juicio falsa, o un juicio sin gracia. Sí, y además, aunque no juzgásemos, pues la ley juzga. ¿Cómo podemos detener ese juicio? Pues sí hay una manera, pero solo una, yendo con Yeshua. Porque si no vamos con Yeshua al altar de juicio, a la cruz, pues entonces no solamente nuestra mente nos va a juzgar y nuestra conciencia. A veces juzga, a veces defiende, a veces acusa, a veces defiende. Sino que estamos bajo condenación según la ley, y para salir de ahí pues hay que ir con Yeshua. Y ahora sí recibir poder para juzgar no el alma, sino a la criatura vieja. Y en cuanto a los demás, no juzgar a nadie, pero sí vivir observando, discerniendo los frutos que cada persona da. Porque todo árbol da fruto, ¿no? Bueno o malo. Y nada más hay dos clases de frutos, es la verdad. Entonces, pues, ve con Yeshua. No hay más que decir, para que salgas de la cárcel y de la mentirosa y engañosa idea de que es posible dejar de juzgar. Repito, sin Yeshua estamos condenados a ser jueces de los demás, jueces de todo, no siendo nada, y además siendo jueces corruptos. Por miseria.